Ser Podcast. Las 7 de hoy por hoy. Ser Podcast. Hola, muy buenos días. Esta mañana empieza con dos informaciones de última hora. Una está en Madrid, en el edificio en obras que se derrumbó ayer en el centro de la capital y donde los servicios de emergencia han encontrado esta madrugada los 4 cuerpos que buscaban. De manera que el dispositivo de búsqueda se da por terminado y los vecinos de los edificios colindantes han podido regresar a sus casas. En la zona está nuestra compañera de Radio Madrid, Lidia Payo. Lidia, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. La imagen ahora mismo es de tranquilidad. Una mañana corriente con el ruido de las verjas de algunos bares y comercios de la zona abriéndose, corredores que aprovechan las calles vacías. Lo único que podemos ver del suceso hasta ahora es que la calle afectada, al lado de la Plaza Mayor, está cortada y al fondo vemos un retén de bomberos y un cordón policial justo donde ayer y durante la noche se encontraba esa montaña de escombros. También podemos ver la hilera de coches aparcados en la acera, todos cubiertos de polvo y gravilla. Nos han dicho los operarios que van a hacer guardia durante buena parte de la mañana porque les preocupa que lo poco que queda de la estructura se pueda venir abajo. Los vecinos, como decías, han podido pasar la noche en sus casas y ahora mismo son los únicos que pueden entrar y salir acompañados de agentes de la policía que se encuentran vigilando la zona y a los que acaban de relevar 2 nuevos compañeros. Ya se han retirado prácticamente todos los equipos de emergencias que han estado trabajando hasta hace escasas horas con el rescate de los 4 trabajadores fallecidos por el derrumbe. Lidia, hasta luego. Hasta luego. Han crecido este año los muertos en la construcción en España. Estefanía Salvatierra. Entre enero y julio, 103 trabajadores han fallecido en el sector de la construcción. Son 21 más que en el mismo periodo de hace un año y representan al 24% de todos los fallecidos. Solo el sector servicios, que acoge a la mayoría de ocupados del país, supera estas cifras. Entre los autónomos dedicados a la construcción, la mortalidad se ha duplicado en tan solo un año. Yolanda Díaz, vicepresidenta y ministra de Trabajo. La incidencia general de accidentes mortales es del 3,3% por cada 100.000, pero en el caso de la agricultura se eleva hasta el 10,29% y en la construcción al 10,25%. Lo que sí han descendido ligeramente son las bajas laborales relacionadas con este sector, que se quedan en 46.000 hasta julio. La actual ley de prevención de riesgos laborales tiene 30 años. El Ministerio de Trabajo ultima junto a los agentes sociales una actualización del texto que pretende cerrar antes de que termine el año. La otra noticia de última hora tiene que ver con la nueva flotilla que había zarpado con la intención de llegar a Gaza. José Luis Astreola. Hola, buenos días. Israel ha interceptado esa flotilla compuesta de 9 barcos en los que viajaban 150 activistas. 7 de ellos son españoles, según el Ministerio de Exteriores de Israel, y han sido trasladados a puerto donde seguirán un proceso de expulsión muy parecido al del resto de activistas interceptados el domingo en la primera expedición. Esto cuando en Israel todavía quedan tripulantes de la Flotilla de la Libertad. Entre ellos, recordemos, hay una española, Reyes Rigo, acusada de haber mordido a una funcionaria israelí después de ser arrastrada del pelo. Es el momento en el que el ejército israelí se acercaba a los 9 barcos que seguían la estela de la Flotilla de la Libertad para intentar romper el bloqueo de Israel. Retransmitían el viaje en directo, pero unos minutos después han subido unos soldados a los barcos y han apagado las cámaras. Hoy el Congreso debatirá el embargo de armas a Israel, para cuya aprobación falta el apoyo de Podemos, que todavía no ha aclarado qué es lo que va a votar. Será una de las noticias de este miércoles. Hoy es 8 de octubre. Hoy por hoy noticias. Ser Podcast. Y la otra noticia va a estar en Andalucía, donde la Junta va a presentar el plan con el que dice que quiere corregir los fallos en el sistema de cribado de cáncer de mama. Las mujeres afectadas han empezado a movilizarse y van a denunciar al sistema sanitario andaluz. Isabel Fernández Pedrote, buenos días. Hola Ángeles, buenos días. Ayer por la tarde se reunieron alrededor de un centenar de afectadas en la asociación que las defiende, AMAMA, y ahora van a decidir si demandan de manera colectiva o caso por caso. El abogado de la asociación dice que algunas demandas serán penales. Radio Sevilla, Elena Carazo, buenos días. Buenos días. Sí, el abogado de la organización, Manuel Jiménez, ha explicado que están analizando cada caso debido al elevado número de afectadas para determinar si presentarán una demanda colectiva o de manera individualizada. Y es que las acciones legales podrían incluir delitos como lesiones por imprudencia, en los casos más graves incluso homicidio por negligencia. Que desconocemos si ha fallecido alguien que no sabía que tenía esto. Y a lo mejor un padre, un marido se encuentra en un cajón una prueba de una mamografía de una, no sé. Entonces sería lesiones por imprudencia, homicidio, hay una dejación también de la prestación sanitaria.
La presidenta de AMAMA, Ángela Claverol, ha hecho un llamamiento a todas las mujeres para que se informen sobre sus resultados y animen a familiares y amigas a comprobar si sus cribados de cáncer de mama han sido comunicados correctamente. De momento siguen sin conocer el origen del fallo por parte de la Junta. Esta tarde hay previstas concentraciones de protesta en Sevilla y en Córdoba. En apenas 2 horas hay sesión de control al Gobierno en el Congreso y marcada por el último informe de la UCO sobre el patrimonio del exministro Ábalos y su entonces asesor Koldo García. Según el cual Koldo pagó durante 3 años billetes de tren para el exministro a una decena de ciudades en distintas fechas. También asumió el pago de hoteles a terceras personas con las que Ábalos mantuvo encuentros personales. Lo que no consta es que el entonces ministro le devolviera el dinero y esto apuntala a la tesis de que el asesor manejaba sus fondos. Hoy toca en el Congreso, pero ayer ya hubo control en el Senado y sirvió para medir por dónde irá esta mañana la estrategia del Partido Popular. Los de Feijóo intentan colocar el mensaje de que las prácticas que refleja el informe de la UCO son Ábalos, Koldo o Santos Cerdán. Sobre Ábalos, Koldo o Santos Cerdán apuntan a una posible financiación ilegal de la que no habla el informe. Lo que ayer en la Cámara Alta empezó siendo una sesión respetuosa, con 3 minutos de silencio dedicados a Fernández Vara, acabó en bronca. El presidente de la Cámara llegó a apagarle el micro al ministro Óscar Puente y llamó al orden a la ministra Alegría por no contestar, según el presidente, a las preguntas del resto de senadores. Hoy se espera un debate en la misma línea. David Junquera, buenos días. Buenos días. El PP quiere que Montero explique por qué Hacienda hace la vista gorda en Ferraz. Queremos que nos explique por qué el partido del que ella es vicesecretaria general puede saltarse las normas del ministerio que ella dirige. El gobierno dice que no hay nada que explicar, que pagar gastos en metálico es habitual. Pagar en dinero metálico, en efectivo, no es ilegal y no se hace solamente en los distintos partidos políticos. Lógicamente, aportando tu factura. Los populares usan el informe de la UCO como arma y hacen su interpretación particular. Alicia García. Han convertido al partido del puño y de la rosa en el partido de las chistorras y las mordidas. El ministro Bolaños responde: si van a manosear el informe de la Guardia Civil, al menos denle una lectura. Porque se daría cuenta que dice lo contrario de lo que usted está afirmando aquí en sede parlamentaria. Los populares han convertido la sesión del Senado en un monográfico sobre un informe que a buen seguro va a mediatizar también el control de hoy en el Congreso. El Consejo de Ministros aprobó ayer un anteproyecto de ley que serviría para endurecer la contratación de asesores eventuales como Koldo García o como Cristina Álvarez, que asistía a la mujer del presidente del Gobierno. El Gobierno busca impulsar una nueva ley de transparencia más exigente con las funciones y actividades de los asesores eventuales y endurece esos requisitos de contratación. El Ejecutivo quiere demostrar con esto que sí responde a sus propios casos de corrupción. Ana Fernández Vila, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Avanza el Gobierno en el plan anticorrupción que anunció Sánchez tras el estallido del caso Cerdán, con una nueva ley de transparencia que, entre otras cosas, plantea endurecer la contratación de asesores eventuales, como lo era, por ejemplo, Koldo García. La ley propone obligar a hacer públicas sus declaraciones de bienes al asumir y al dejar el puesto y que los altos cargos tengan que hacer públicos sus viajes y su agenda. Frente a la ofensiva del PP tras el último informe de la UCO, defienden los socialistas que ellos sí actúan frente a la corrupción, no como ellos. Aunque no existe evidentemente la corrupción cero, sí debe existir la tolerancia cero contra la corrupción. Y esa tolerancia cero, implica responder a la corrupción con valentía, con ideas y propuestas, con decisión, no taparla y silenciarla, como desgraciadamente hacen algunos. El presidente Sánchez también anunció ayer que se va a crear un nuevo portal de transparencia y que se va a reformar la plataforma de contratación del sector público. Cada vez hay que esperar más tiempo para recibir una ayuda para la dependencia. Son datos que reconoce el propio Ministerio de Derechos Sociales, que admite que las ayudas tardan de media un año en llegar y hay más de 170.000 personas en lista de espera. Marina Fernández. El envejecimiento de la población hace que cada vez más personas necesiten ayudas a la dependencia. En un año han crecido un 8,5% las que reciben alguna prestación, pero hay muchas todavía esperando. En total, 174.406 personas han visto pasar más de medio año sin recibir ninguna ayuda. La estadística solo empieza a contar a partir de esos 6 meses de espera, que es el tope que marca la ley. El problema, como reconoce la secretaria de Estado, Rosa Martínez, es que cada vez hay que esperar más tiempo. Y ahora mismo el principal reto al que nos enfrentamos es reducir el tiempo de tramitación, 349 días. Más de 11 meses
2,5 de espera media, pero el sistema es aún más lento en regiones como Murcia, Andalucía o Canarias. Aún así, las listas de espera han bajado un 9,8% en el último año. La industria de la energía solar pide medidas para sostener a un sector amenazado por ser demasiado barato. Aseguran que el aumento de horas a precio cero o negativo de la energía fotovoltaica, fundamentalmente en la lucha contra el cambio climático, pone en riesgo su supervivencia en el mercado. Adela Molina. La ventaja que supone para consumidores o industria los bajos precios de la energía solar se ha convertido en un problema que amenaza su futuro. José Donoso, director general de UNEF, que representa más del 90% del sector fotovoltaico, explica a lo que se enfrentan. El año pasado terminamos el año con 696 horas de precios cero o negativos. Pero es que en septiembre ya llevamos 759 horas. Esto se traduce en que el precio medio de la fotovoltaica ha caído un 25% en solo un año. Un descenso, advierte la patronal, que amenaza futuras inversiones y a la propia economía. Sin fotovoltaica no hay energía eléctrica barata. Entre las soluciones que proponen está la de fijar un suelo de precios que garantice la viabilidad a la espera de la electrificación y el aumento de la demanda. La energía fotovoltaica supuso en 2024, según el sector, un 0,7% del PIB español y dio empleo de forma directa o indirecta a 147.000 personas. Vamos a ir hasta Galicia. Ricardo Rodríguez, buen día. Buen día, Ángel. Y en Extremadura está Maite Carrasco. Buenos días, Maite. Hola, buenos días. Empezamos por Galicia, Richie, ese partido solidario que se juega hoy para recaudar fondos para los afectados por los incendios del verano. Xuntos contra o lume es el lema de este partido que esta tarde-noche enfrentará al Celta en Balaídos contra una selección de jugadores de la provincia de Ourense, la más afectada por esa ola de incendios, la peor desde que hay registros en Galicia. Más de 120.000 hectáreas calcinadas en apenas 2 semanas, según datos de la Xunta, 150.000 según Copérnicus, cientos de afectados que han visto cómo han ardido sus casas, sus viñedos, sus propiedades. A partir de las 8, esta tarde en Balaídos, ese partido solidario, el Celta va a vestir de verde, la selección ourensana de negro, como han quedado los montes de esa provincia tras este devastador verano. Todo el dinero recaudado se va a destinar a las labores de reforestación en Ourense. Las camisetas están a la venta en la web del Celta, las entradas tienen un precio de 10 euros y para quienes no puedan asistir se habilita una fila cero y una cuenta bancaria para colaborar con donaciones en este partido solidario a partir de las 8 en Balaídos. De esos partidos en los que el resultado es lo de menos. Sí. Lo importante ahí sí es participar de la manera que sea. Encuentran toallas del Servicio Extremeño de Salud en un hotel de Marruecos. Pertenecen concretamente, Maite, al área de salud de Navalmoral de la Mata. Sí, un influencer en un vídeo que lo subió a historias en su perfil de Instagram escribía este mensaje: si habéis notado últimamente que os faltan toallas, ya sabéis dónde están. Yo me quedo muerto, decía. El Servicio Extremeño de Salud aclara que no consta pérdida ni cesión autorizada de la toalla con logotipo del área de salud de Navalmoral vista en ese hotel de Marruecos. Añade que la gerencia ha iniciado una revisión interna para verificar el inventario y posibles irregularidades y que adoptará medidas para esclarecer cómo salió del circuito sanitario. Además, recuerdan que todo el material con el logotipo del SES es de uso exclusivo sanitario y no puede comercializarse, donarse ni reutilizarse fuera del ámbito autorizado. Pero es que entendemos que no es una toalla que se encontraron por ahí, no es la toalla que formaba parte cuando entran en el cuarto de baño colgada, ¿no? O sea, la toalla del hotel. Sí, estaba en un hotel de Marruecos, allí colgadita para su uso. Vale. Encuentran en Lugo las fichas de un juego de mesa de la época romana. Las piezas fueron halladas en el yacimiento romano de Proendos, en Sober, en Lugo. Se trata de varias piezas de piedra tallada que, a juicio de los investigadores, pueden ser fichas de un juego de mesa. Es su principal hipótesis. De hecho, apuntan Ángels a un juego similar a las damas. Las fichas fueron localizadas dentro de los restos de una construcción que, según los arqueólogos, podrían consistir en un edificio residencial de una hacienda agrícola. La estructura se encuentra, de hecho, a escasa distancia de los restos de un hórreum, un depósito de cereales que fue descubierto hace unos años. El hórreo tan típico aquí en Galicia, que tiene su precedente en la época romana, y ahora sabemos también que jugaban a algo parecido a las damas. Les gustaba también, con los juegos de mesa. Richie, Maite, gracias. Adiós. Hasta luego. Y vamos ya con nuestra recomendación cultural para empezar el día. Hoy Pepa Blanes nos propone la lectura de un cómic. Alison Bechdel consiguió con un cómic crear una regla que ha permitido a las mujeres analizar las películas desde una óptica feminista. Es el test Bechdel y lo pasan muy pocas películas. ¿Quién le iba a decir a esta dibujante y escritora que su apellido se haría así de famoso gracias a un cómic? Sin embargo, la fama no la ha retirado y sigue contando historias, ahora consumida, donde se ríe de sí misma y de su generación, las boomer.
Yeah, I think it's very important to be able to laugh. El humor es lo mío, hay muchas maneras de llegar a la gente y el humor es la que yo he escogido. Me parece muy importante ser capaz de reírse porque las cosas se están poniendo muy oscuras. La situación es desalentadora. Nos dice la autora que se retrata a ella misma y a sus amigas lesbianas contando lo difícil que es mantener los ideales de una en el mundo capitalista. For me it was very refreshing. Ha sido un placer poder mostrar la vida de una pareja lesbiana, lo banal que es y la rutina que hay en nuestra vida también. Creo que también hay un valor político en esto, en demostrar que somos como el resto, decía la autora de un cómic divertido, muy diferente, que retrata a una parte de la sociedad de su país. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.